Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 38 hasta el final del capítulo. Dice así nuestro Señor Jesús en aquel monte de las bienaventuranzas que también conocemos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este primer principio que vosotros habéis podido leer conmigo en el versículo 23, ya lo hemos visto en otro contexto cuando mirábamos en el capítulo 6. Si podéis pasar vuestras Biblias a ese capítulo y recordar en el capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, etc. El contexto que se nos veía o se nos ponía, o Pablo lo estaba señalando en el capítulo 6, tendría que ver más con respecto a la situación sexual y las tentaciones de la carne o de la alimentación que podía verse. Y aquí es en otro contexto con respecto a las conciencias del hermano y cómo nos relacionamos con ellos. Quizá señalar que en la primera ocasión Pablo trae este principio de manera plural, todas las cosas me son lícitas, y aquí en este versículo del capítulo 10 lo pone de una manera más general incluso, todo me es lícito, todo me edifica. En el primer lugar era no tiene dominio sobre mí, ya ha perdido el señorío, aquí es que no me va a edificar. Pero como podréis ver, es un principio que Pablo trae, el mismo principio, en diferentes contextos. Y así lo podéis encontrar con muchos otros principios que nos traen las Escrituras, que aun cuando tendremos que mirarlos siempre en el contexto bíblico en el que se presentan, sabemos que podemos tomarlo para otras diferentes circunstancias de nuestra vida y nuestra vida cristiana. Esta es la idea, que podemos ver de manera general en el lenguaje de la palabra de Dios, algo que se nos dice que es una certeza, que es una verdad, que es un pensamiento de parte de Dios, que nosotros debemos de tomarlo y hacerlo nuestro para aplicarlo en circunstancias diferentes. En general, lo que nos está diciendo este principio, ya lo veíamos en otra ocasión, es que nosotros somos libres. Ahora hemos alcanzado libertad. Todo lo puedo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos que no es ni con respecto a cosas físicas, de que podamos volar, por ejemplo, o que podamos resucitarnos a nosotros mismos. Hay limitaciones en las cuales el principio no se aplica. No podemos todo en el sentido de quitarnos la vida y volverla a tomar porque eso es algo solamente a Jesucristo. No os atreváis a subir a un 7º piso y saltar porque os vais a estrellar. Lo que sí nos está diciendo es que ahora, como creyentes, no estamos limitados a ritos o a tradiciones que los hombres o las circunstancias, la cultura, nos pueda imponer. Seguramente vosotros, los que sois cristianos evangélicos, ya sea en la universidad, en el trabajo, en la sociedad, habéis encontrado con personas que os hacen la pregunta, pero entonces vosotros los cristianos evangélicos podéis hacer esto o podéis hacer aquello otro, ¿no tenéis prohibido aquí o allá de diferentes ideas? Y claro, nosotros tendremos que decir siempre, pues los creyentes no podemos pecar. Y todo lo que la Escritura dice que es pecado está prohibido para nosotros. Pero como creyentes ya no tenemos esa obligación de seguir ciertas fiestas, de guardar que pueda tener la sociedad. No estamos obligados a tener ningún concepto político de izquierdas o de derechas que se pueda imaginar o que la sociedad nos pueda imponer. No estamos obligados a seguir ningún tipo de mayoría, aun cuando en un país o una circunstancia haya una mayoría política, cultural o económica, etcétera. No hay limitaciones a lo que nosotros podamos gustar de escuchar de música, no hay limitaciones a aquello que nosotros podamos tener de deseos a la hora de ver un programa de televisión o de ir a una película de cine. No hay prohibición para los cristianos que no podamos ir a ciertos lugares o de hacer ciertas cosas. No hay problema a la hora de qué podemos comer o qué podemos beber. Todo lo que está en la carnicería nos es permitido, nos va a decir un poco más adelante también Pablo. Así que no hay limitaciones, hermanos. Somos libres de poder expresar nuestra adoración al Señor siempre y cuando nos guiemos a la luz de las Escrituras. Este es un principio muy importante y lo debemos aplicar en nuestra propia vida personal y lo debemos de aplicar en nuestro contexto familiar y de iglesia. La manera en que algunos de vosotros os podáis gobernar puede ser muy diferente a la que otros se puedan gobernar en su vida personal, en la vida y educación de sus hijos, como puede ser también de una iglesia a otra. Este es el principio. ¿De acuerdo? El principio que vemos en ese versículo 23. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, ¿veis esto? ¿No? ¿Todo me es lícito o todo os es lícito a vosotros? ¿Todo nos es posible? Sí. Ahora bien, pasamos al segundo parte, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Porque os vais a encontrar en muchas ocasiones que un principio de la Escritura puede chocar con otro principio. Y por tanto tenemos que mirar cuál de ellos tiene la prioridad y en qué circunstancias. Aquí es lo que podemos ver. Todo me es lícito. Ahora bien, no todo conviene, por tanto, no busques tu bien, sino busca el del otro. Pedro se encuentra con un dilema. Si leéis en el principio del libro de Hechos, cuando le dicen las autoridades espirituales de la ciudad, os tenéis que someter a lo que nosotros digamos. Y Pedro dice, sí, hay que obedecer a los hombres, pero antes hay que obedecer a Dios. Así que tenemos dos principios ahí, en donde sí es verdad que tenemos que respetar a las autoridades, pero cuando las autoridades se oponen a la conciencia sometida a la autoridad de Dios, primero es la autoridad de Dios. Podemos mirarlo así en muchas circunstancias, en muchas formas. Y ahora nosotros nos encontramos con que Pablo nos trae dos principios. Y lo que nos va a mostrar en los siguientes versículos, en el contexto de la conciencia de mi hermano, es que si bien tú tienes todo el derecho para, puntos suspensivos, por otra parte tienes el deber de buscar el bien del otro. O pongámoslo de esta manera, tienes todo el derecho
de buscar tu felicidad y de buscar tu estabilidad, de todo aquello que te pueda hacer bien y traer bien a tu vida. Tienes todo el derecho de poder hacerlo, pero cuando tu derecho de buscar la felicidad choca con también el derecho de tener la felicidad del otro, entonces tienes que tomar una decisión. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No está diciendo es que en ningún caso, de ninguna forma, tú no busques tu felicidad, como padre, como marido, como hombre, como mujer, como creyente, en el trabajo, con el sueldo, etc. Claro que sí, que tienes que buscar tu felicidad, pero en primer lugar no es tu felicidad, sino buscar la felicidad, el bien del otro. Este es el principio que yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera ver y pudiera considerar de manera seria en su vida cristiana. El bien del otro. Ahora, tengo que decir que esto que Pablo nos está diciendo y trayendo en este versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, no es natural. Es en contra de natura. Es en contra de la lógica humana, del sentido común. En otras palabras, es imposible. ¿Cómo vamos a querer en toda circunstancia, aun cuando nosotros somos creyentes, cómo vamos a buscar en primer lugar el bien del otro, haciendo que me perjudique a mí mismo? En todo caso, si miramos en la sociedad camina en una dirección totalmente opuesta. Si pensáis en todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, a la hora de alcanzar un trabajo, por ejemplo, o una posición social, o a la hora de comprarte el siguiente electrodoméstico o el nuevo móvil que estás anunciándose en la televisión, enseguida te viene la adicción al anuncio es tú te lo mereces. Claro que yo me lo merezco. ¿Por qué no voy a tener yo o alcanzar yo aquello que otros tienen? Tengo derecho a. Y si podéis ver en todos los conceptos políticos, económicos, sociales, etcétera, surge esta idea respetuosa, en cierto sentido, de que yo tengo derecho a justicia, derecho a bienestar, derecho a felicidad. Así que tú que eres parte de la sociedad te vas a levantar, o te has levantado esta mañana y te levantarás el lunes con todas las tareas y asuntos por delante diciendo, pues yo tengo el mismo derecho que... Y vas a ir con todos tus esfuerzos y todos tus intereses a querer ser feliz. Tienes derecho a ser feliz, piensas y sientes. ¿Y cómo voy a ir yo a buscar mi felicidad cuando eso de alguna manera o en ciertas formas pueda perjudicar o chocar con la felicidad del otro? Yo me lo merezco. Nuestra sociedad es egoísta, tremendamente egoísta. Ya ni siquiera es una sociedad social, donde nuestra felicidad depende del conjunto y de la gente que nos rodea, sino que yo merezco, yo quiero, yo necesito y casi yo exijo aquello que me va a dar la felicidad, la estabilidad y me va a traer bien a mi vida o bien a los míos más cercanos. Esto es lo natural. Esto es lo lógico. ¿Cómo es que la Escritura nos está pidiendo a nosotros, los creyentes, que no busquemos nuestro propio bien, sino que busquemos la del otro? Es decir, que tú estás aquí sentado escuchándome a mí, cuando estarías esperando de que yo te trajera algo que te alivie, que te traiga esperanza y confort, que te ayude a alcanzar la felicidad. Esto es lo que uno podría esperar. Vengo a la iglesia buscando que me diga el pastor o aquel que me tiene que predicar algo que a mí me traiga felicidad. Y en cambio, lo que nuestro versículo y yo tengo que decir en esta mañana es que no es que tú busques tu felicidad en primer lugar, sino que busques la felicidad, el bien y la estabilidad del otro. Y esto es antinatural. Pero déjame que te diga que el núcleo del evangelio y del cristianismo y de la vida cristiana para nosotros
es esto mismo. Esto es lo que hemos podido ver y podéis ver de manera muy clara en la bienaventuranza, en ese sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 5, o que podéis ver en su otra versión en Lucas y en otros diferentes lugares de los evangelios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la segunda parte de la ley, de la segunda tabla. Primero Dios, por supuesto, pero luego amar a prójimo como a ti mismo. Y te miras al espejo y te amas y deseas lo mejor para ti. Y quieres la más grande de las estabilidades físicas, emocionales, etc. Pero lo que nos está diciendo la ley y nos dice a nosotros como creyentes es que lo que tú ves y tú deseas y amas para ti mismo tiene que ser tu trabajo constante y diario para con el otro. Amarás al prójimo como ahora te amas y buscas y deseas esto para ti mismo. El amor es para, incluso, hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 5, incluso para nuestros enemigos. Y tú, por supuesto, que quieres tu capa y no te gusta que nadie golpee tu rostro y no te gusta trabajar más de lo que tu salario y el tiempo de tu trabajo exigen. Pero viene nuestro Señor a nosotros, los cristianos, los creyentes, y nos dice, no, si te golpean en una parte de tu cara, en la mejilla, pues tienes que poner la otra mejilla. Y si te quitan la túnica, pues entonces tú tienes que darle la capa. Y si te dicen que tienes que caminar cierta distancia, pues tú tienes que estar dispuesto a caminar otra distancia. En ese momento yo casi imagino a los discípulos que estarían allí rodeando al Señor, escuchando lo que nos está diciendo el Señor. Esto es imposible. Bueno, pues para que veáis que esto es así, tendréis que ir más allá de los mismos fariseos. Que los fariseos se aman a sí mismos y aman a los suyos. Vosotros tenéis que ir más allá. Y entonces vosotros, los creyentes, los discípulos míos, tenéis que incluso amar a vuestros enemigos. Fijaros lo que nos está diciendo el Evangelio y lo que nos está diciendo a nosotros los creyentes. Los que hemos entendido y comprendido la obra del Señor Jesucristo, y no tenéis nada más que ir otra vez a la pasión de nuestro Señor Jesús y lo que nos dicen las Escrituras, que Él se dio no por los que eran buenos, sino por los que eran malos, no por los que tenían salud espiritual, sino por los que estaban enfermos, no por los que estaban a favor, sino por los que estaban en contra, no por los limpios, sino por los adúlteros y los ladrones. El Señor Jesús se dio a sí mismo por sus enemigos, para hacerlos así amigos suyos o hijos de Dios. Y nuestro ejemplo es Él y nosotros tenemos que seguirle a Él. Lo que nos dice es, bueno, no te conformes con tener una apariencia de religiosidad, sino que tienes que amar como Cristo amó. Incluso amar a aquellos que el Señor ama, aun a pesar de todas las dificultades y todas las tensiones. Los que somos más fuertes somos los que tenemos que amar a los más débiles. Entonces aquí es donde está el secreto. Este es el secreto de este principio que nos está diciendo las Escrituras. Cuando la palabra de Dios es que nosotros tenemos que amar al otro, sencillamente es porque los únicos que lo pueden hacer somos nosotros. Porque como esto es sobrenatural, o sea, esto no es de lógica. Si lo lógico es que cada uno ame lo suyo primero y que busque su bien en primer lugar, y a nosotros nos está diciendo que en primer lugar busquemos a los otros y le hagamos bien a ellos antes que a nosotros mismos, no es por otra razón, sino porque somos los únicos que lo podemos hacer. Que la palabra de Dios nos ha transformado, no únicamente para que pongamos los ojos en el cielo, sino para que pongamos los ojos también en la tierra. No es para que digamos lo que buscamos y queremos está allí, sino que ahora es cuando nosotros tenemos que trabajar. Pablo va a decir a los filipenses y nos dice también a nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este principio que nos viene en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es
de decir que puedo todas las cosas inimaginables, incluso algún tipo de fantasía de superhéroes. No, lo que me está diciendo es que ante los grandes retos y las grandes dificultades que podamos encontrar a lo largo del camino, nosotros ahora lo podemos hacer. El hombre carnal, el ser humano apartado del Evangelio, no puede obedecer los 10 mandamientos. No puede encontrar salvación en el cumplimiento de la ley. No puede. Pero nosotros, los creyentes, que ahora tenemos a Cristo Jesús, no solamente tenemos la promesa o la declaración de justificación, sino que ahora tenemos un camino que nos es posible. Es decir, ahora nosotros sí podemos incluso guardar este principio. Nosotros, los creyentes, ahora tenemos la fuerza, la presencia del Espíritu para incluso amar a nuestros enemigos y buscar el bien de aquellos que están a nuestro alrededor. Tú debes buscar el bien del otro porque tú puedes hacerlo. No podemos ir al mundo y decirle que cambie su naturaleza. No podemos decir al mundo que haga cosas que son imposibles por su carácter o situación caída. Pero podemos ir a una iglesia como esta, aquellos que decís ser creyentes, y deciros, sí, es digno y es bueno que busque tu felicidad y tu bienestar. Pero ahora es posible y es necesario que busques el bien del otro en primer lugar. La dificultad que nos encontramos es la voluntad. No es que no podamos hacerlo, sino que la mayoría de las veces no queremos hacerlo. De que nuestra prioridad soy yo. Y como aun cuando el pecado ya no domina, todavía sí mora. Y nos hace egoístas. Y nos hace ambiciosos. Y buscamos, por tanto, que el tiempo es mío. Y mis pertenencias son mías. Y todos los dones recibidos por gracia son míos, entre comillas. Y por tanto, ya ponemos de limosna o de sobras el resto de lo que podamos hacer o lo que podamos dar. Pero Pablo le está diciendo, sí, mira, todo te es posible y todo te es lícito, sí, pero hermanos, como creyentes, ¿estás buscando el bien del otro? Tú puedes. Y porque puedes, debes. Ahora, vayamos a un siguiente paso. ¿Qué tipo de bien está dirigiéndose o está hablando Pablo? Bueno, pues en primer lugar, en el contexto que estamos viendo y con respecto a la conciencia y la estabilidad espiritual del otro, como no de la tuya, lo primero que está hablando es un bien espiritual. Es innegable. Es decir, que tú tienes que levantarte cada día de tu vida hasta que el Señor te llame a su presencia, como creyente que eres y puesto que puedes aplicar estos principios tan imposibles para el resto del mundo, tienes que levantarte cada día pensando en el bien espiritual del otro, en las diferentes ramas y en las diferentes posibilidades. Aun incluso cuando el otro esté lejos, no entienda o no quiera entender que lo que él necesita en primer lugar es la transformación del alma, es comprender el Evangelio o es aceptar la obra y la persona del Señor Jesucristo. Ellos no saben, no entienden de este tipo de prioridades y por tanto estarán buscando e imaginando de otra forma. Pero lo que nos dice o nos enseña las Escrituras, que en primer lugar lo que nosotros debemos de buscar en el otro es su bien espiritual. Mira, claro que sí, claro que es necesario que tú vengas a la iglesia, que escuches los sermones, que es necesario la comunión con tus hermanos, que tú tienes que edificarte en casa, lo animamos una y otra vez, ora, lee las Escrituras, etc. Pero piensa en la necesidad que hay bajo este principio de que busques ese bien espiritual para el otro. Que aun cuando no se dé cuenta, en su alma hay un hambre, hay una necesidad del Señor Jesucristo. Y esa necesidad solamente la puede dar Él. Y es lo que nosotros tenemos que buscar para ellos. ¿Es esto así?
Ama la Escritura, por supuesto que sí, pero busca la oportunidad para que otros conozcan las Escrituras. ¿Busca la comunión con tus hermanos? Por supuesto, claro que sí, que busques tu estabilidad y tu bienestar para tu alma, pero ¿buscas también el bien del otro? ¿Haces todo lo que esté a tu mano y a tu alcance, en tus posibilidades, para traer bien espiritual al otro? Ahora, no solamente el principio que nos está diciendo en este versículo 24 es bien espiritual, porque en el contexto también podremos ver que son cosas prácticas las que podemos hacer. El bien que nosotros tenemos que buscar en el otro es también un bien físico o un bien material. Y por tanto tenemos que estar dispuestos a proveer de las necesidades según nuestras posibilidades que el otro tenga, aun cuando nos cueste y nos duela. En general, hay mucha más disposición a desear el bien espiritual del otro con mis oraciones, con mi apoyo moral, espiritual, de ánimo, a aquellos que se dedican y hacen, etc. Pero cuando el bien del otro requiere de mi bolsillo, cuando requiere más de implicaciones físicas, materiales, de mi tiempo, es lo que más cuesta dar y es lo que más cuesta ofrecer. Cuando el bien del otro exige de mí más de aquello que me sobra. Hay un inmenso gozo. Hay una gran alegría en los creyentes cuando alguien por primera vez escucha el Evangelio. Fulanito ha venido a la iglesia, ha invitado a este amigo, compañero de trabajo para que escuche el mensaje. Me ha dicho que ha leído las Escrituras. Gocémonos todos porque hemos tenido la oportunidad de expresar nuestra fe y de llevar el Evangelio y las buenas noticias de salvación. ¡Oh, qué gran alegría poder haber compartido este bien con aquellos que no lo conocen! ¿Por qué no hay la misma alegría a la hora de repartir de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, de nuestro dinero, de nuestro tiempo y de nuestro afecto? ¿Por qué no nos alegramos? Podemos llegar en algún momento y decir, he tenido la inmensa y extraordinaria, gozosa oportunidad de vaciar mis bolsillos para ayudar al otro. Cuando lo que me está diciendo aquí es que yo busque el bien propio en segundo lugar y el bien del otro en primer lugar, ¿por qué no hay este tipo de alegría en desprenderme de las cosas materiales de las que me puedo desprender para ayudar al otro? Esto es lo que nos está diciendo y nos está demandando la Escritura. Y esto, podamos decir, es que a quien le gusta desprenderse de aquello que podía haberme traído una mejor alfombra para la casa, que podría haber permitido que tuviera moqueta, o pintar, o arreglar, o hacer. ¿Por qué no hay esta alegría de desprendernos de cosas para traer la alegría a aquel que le falta? El tiempo emocional. Por supuesto que es mucho de gran gozo que alguien nos llame y nos diga y exprese el afecto por una razón y por otra. Es tan costoso, es tan complicado, nos gasta tanto el poder dedicar tiempo al otro para hablarle con cariño, con afecto. Nos gusta que reciban nuestros lloros y que nos den palmadas en la espalda. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros hacer bien emocional al otro, dándole también la espalda, palmas y ánimo, fortaleciéndolo en sus diferentes circunstancias? El bien que debemos de buscar tiene que ver en todo esto espiritual, por supuesto que sí, pero también en lo material y en lo físico y en lo emocional que podamos desprendernos. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo buscamos el bien del otro? En primer lugar, bueno, pues esto requiere en primer lugar tiempo y requiere cosas y requiere dinero y requiere habilidades. No podemos estar simplemente deseando, tenemos que buscarlo. Fíjate que es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen, tienes que sentir y tienes que desear el bien del otro en primer lugar.
No, lo que tú lees conmigo en el versículo 24 es: ninguno busque su propio bien, sino, entre comillas entonces, o en paréntesis, busca el bien del otro. No es que tú desees, no es que animes a otros a que hagan. Lo que nos está diciendo es que tú, como creyente, que has sido transformado por la obra y el ejemplo del Señor Jesucristo, tú ahora has entendido que aun cuando tengas como privilegio y principio el bien para tu propia vida en todos los aspectos, ahora tú puedes y debes buscar el bien del otro. No es que lo desees únicamente, es que lo busques. Y cuando hablamos de buscar, hablamos de esfuerzo y hablamos de dedicación. Es decir, para buscar el bien del otro tienes que invertir tiempo y tienes que invertir espacio en tu vida y en tu comodidad. Tienes que invertir dinero, cosas de tu propia vida y de tus propias comodidades, de tus habilidades, de lo que tú sepas y puedas hacer. Tienes que invertirlo. El Señor te ha dado unas posibilidades que ahora tienes que aplicar en otros conceptos, en otras circunstancias con respecto al que está a tu lado y a tu prójimo. Incluso cuando buscar el bien del otro en todos los aspectos, dependiendo de la necesidad de esa persona espiritual, física, emocional, etc., implique perjuicio para ti. Fijaros bien, porque el diablo es muy astuto. Y constantemente tenemos que afrontar los engaños seductores del diablo, incluso en la propia vida del creyente. A veces podemos estar haciendo un beneficio al otro porque en realidad me beneficia a mí. Como el Señor Jesucristo esto lo sabe muy bien, o lo sabía muy bien, nos dice: cuando tengas que ver que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, o viceversa. No vayas proclamando: hombre, yo sé que si yo hago este bien a mi hermano en este área, la gente me va a admirar y me va a reconocer y me va a dar palmadas en la espalda y por tanto voy a hacer el bien, pero en realidad no estás haciendo el bien por el otro, sino que estás buscando tu propio beneficio, tu propio reconocimiento, para que te halaguen a ti. Y no es esto lo que nos está enseñando las Escrituras. No es que busquemos el bien del otro porque me va a hacer, en primer lugar, bien a mí, sino que tengo que buscar el bien del otro, sea cual sea su necesidad, aun cuando no me haga bien a mí. Además, en segundo lugar, no es que tengamos que hacer el bien con lo que nos sobra. Te levantas por la mañana y estoy aburrido. No sé qué hacer. La verdad, no me gusta el programa de televisión. He hecho todas las tareas. Bueno, voy a llamar a alguien para consolarlo. Bueno, está muy bien que llames a alguien por teléfono o le visites para consolarlo, para visitar a los enfermos. Pero en realidad lo estás haciendo porque estás aburrido y no tienes otra tarea por delante para hacer. O lo estás haciendo porque hay una carga y un interés interno en tu corazón que te dice: tengo que ayudar a aquel que está enfermo o a aquel que tenga necesidad de mi presencia. ¿Iré por él o iré porque no sé qué hacer? Seguramente algunos podemos echar mano de nuestras cuentas y decir: hombre, pues este mes he pagado esto y he pagado aquello. Seguramente en la declaración de la renta me ha sobrado un poquito de aquí, un poquito de allá. Bueno, no sé qué hacer con este poco dinero. Voy a ayudar a fulano. Y está bien. Dios quisiera hacer que a todos vosotros os sobre dinero de vuestras cuentas y vuestras circunstancias, vuestras pensiones, jubilaciones, etcétera, etcétera, que os sobrara suficiente para dar. Pero en realidad no está diciendo este principio de las Escrituras, ni lo está diciendo el Señor en el Evangelio de Mateo, como podemos leer, que des únicamente lo que te sobra, aquellas monedas que tienes y no sabes qué hacer con ellas, sino que tienes que ir un paso más. Incluso sobrepasar
la apariencia de los fariseos. No es lo que te sobra a lo largo del mes en tus pagos, sino aquello de lo que te tienes que desprender incluso de coste o sufrimiento para aliviar las cargas y las necesidades del otro. Constantemente nos vamos a encontrar con esta engañosa seducción del diablo. Confórmate, tú has dado lo que podías, pero en realidad no ha habido ningún coste, simplemente hemos dado lo que sobraba. Yo tengo en casa un bote de cristal donde voy quitando el peso de las monedas de mi bolsillo. En realidad es cuando uno va haciendo pagos y gastos y te sobran una moneda de 1 céntimo, una moneda de 2 céntimos y no sabes qué hacer con ellos y lo vas echando en un bote y cuando está el bote lleno digo, bueno, lo voy a dedicar a esto. ¡Qué bien, Luis, que has hecho un gran esfuerzo! No, en realidad no hay ningún esfuerzo, no hay ningún mérito. Simplemente es que he quitado lo que me sobraba y no sabía qué hacer con aquellos céntimos y los he llenado o he llenado un bote con ellos para darlo o hacer cualquier cosa. No hay mérito alguno en ello. El mérito es que cuando yo quiero consumir algo para mi propio bienestar y felicidad, aun cuando pienso que lo merezco, no lo voy a hacer por causa de mi hermano o de aquella persona en situación difícil. Tiempo, dinero, dones, habilidades, etcétera, etcétera. Incluso nos enseña la Escritura que tenemos que ayudar al prójimo aunque nos duela. El primer golpe de nuestros enemigos en la mejilla nos duele. No nos engañemos. Si lo que nos ha dado el otro es una caricia, seguramente estamos deseando de que nos vuelvan a acariciar el rostro. Pero no, lo que nos ha hecho es golpear. Y no estamos dispuestos, naturalmente hablando, a que me vuelvan a golpear. Pero ahora los creyentes, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu, ahora sí puedo poner con gusto que me golpeen el otro rostro. ¿Por qué? Porque el Evangelio puede y me cambia. No quiere decir que la segunda vez ya no me duele igual o más, pero ahora yo puedo hacerlo y por tanto debo de hacerlo. Y eso se tiene que aplicar en lo material, en lo físico y en lo emocional. Me merezco un descanso, podemos pensar. Ya he trabajado suficiente, ya he llegado a la jubilación o a mi búsqueda de mis vacaciones. ¿Quién de nosotros no desea o no ha deseado alcanzar un tiempo de vacaciones? Pero ¿no será quizá que en ese tiempo de vacaciones o de jubilación o de pensionista puedas dedicar más tiempo y más esfuerzo, no ya disfrutar de lo que tú crees que mereces, sino disfrutar haciendo bien al otro? Dedicar ese tiempo, ese espacio vacío, que podrías dedicarlo a dormir más horas, a trabajar más por tu hermano, por tu amigo, por tu vecino, etc. Por fin tengo un coche. He trabajado muchísimo para poder alcanzar y tener este coche. ¿Para disfrutarlo o para ponerlo y ser útil a nuestros hermanos, aquellos o amigos que no tienen coche? Tengo una casa cómoda, amplia. Por fin puedo disfrutar en aquello que desde joven yo he deseado. ¿No será que ahora el Señor me está diciendo que tome este coche, tome esta casa para poder ofrecer y ayudar a aquellos que están a mi alrededor? Por supuesto que es costoso, pero yo como creyente ahora puedo usar los bienes que he ganado, que el Señor me ha regalado, para poder hacer bien al otro, aun cuando sea con coste. ¿Cómo puedo yo usar las cosas que tengo para el bien del otro? Podría darme un pequeño lujo. Algo me dice que podía disfrutar con este dinero que tengo ahora para darme un pequeño placer, sano, siempre sano, pero un placer. A lo mejor el Señor lo que te está mostrando e indicando es que en lugar de darte un placer a ti, buscar el bien tuyo, le des un placer, un bien al otro. ¿No será que
te pueda producir mejor gusto. En lugar de adquirir aquel objeto o ir a aquel lugar, el saber que tu hermano es aliviado o fortalecido. Tenemos ganas de llegar a nuestra casa y descansar. Es el castillo del guerrero, es el descanso. Y llegamos con una inmensa gana a nuestro sillón o sofá preferido y tumbarnos allí. Y de pronto alguien me llama por teléfono, vaya molestia ahora, justo, se ve que me están mirando por una ventana y están esperando a que yo me relaje como el guerrero que ha luchado victoriosamente para molestar mi incomodidad. Pero ¿no será que tengo que ofrecer lo mejor que yo tengo en ese momento para dedicar un tiempo a mi hermano o a mi compañero o a aquel otro que me necesita? Si me requieren o me necesitan en esa circunstancia, no tengo que disfrutar tanto de mi rincón preferido para descansar después de la batalla, sino mi disposición a luchar las batallas del Señor, sea cuando sea o como sea. Estamos en una discusión. Estamos en una discusión con personas en donde yo tengo la razón. Mi opinión es la mejor y la más adecuada, pero a lo mejor me tengo que callar y tengo que rendir mis principios, si no son fundamentales con las Escrituras, mis opiniones correctas sobre cierto asunto, por el bien de mi hermano. No es como cuando viene el niño con su regalito y nosotros le expresamos el mayor aprecio por ese regalo que al final no sabemos qué vamos a hacer con él porque nos parece inútil. Pero en todo caso, poder reconocer qué agradable es y qué bueno es. No entramos en muchas discusiones, en muchas batallas, opiniones políticas o de cualquier otro tipo para poder defender mis principios. Y a lo mejor lo que se requiere de mí es que me trague esos principios o esas opiniones por el bien del otro. ¿Cuántas veces nos lleva el arrebato a responder algo por los medios de comunicación o de teléfono, cuando en realidad lo que tengo que hacer es callármelos por el bien del otro? Ahora, déjame que te diga algo ya para terminar. Aun cuando esto te perjudique en apariencia, en realidad no va a ser así. Porque todo el bien que tú le hagas al otro, en primer lugar, al final, será un beneficio espiritual para ti. Anhelando esto, que un día el Señor te pueda mirar a los ojos y te pueda decir, buen siervo fiel. No busquemos, por tanto, el bien para aquí, acá, sino busquemos el bien del otro para tener el mejor bien, que es el abrazo de nuestro Señor Jesucristo cuando nos reciba en su presencia. Amén. Damos las gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, porque haces posible en nuestras vidas lo que antes era imposible para cada uno de nosotros. Que busquemos, en primer lugar, la salvación de nuestras almas, pero con ellas, Señor, busquemos la salvación y el beneficio para otros. Y así, de esta manera, darte a ti toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.